Para los que siguen noticias católicas, deben haber visto en Así Prensa la cobertura de un episodio que fue motivo de escándalo. Pido perdón por mi voz porque estoy con una gripe un poco mala, así que si pueden comentarme sus oraciones mejor. Pero muchos de ustedes sabrán que en Londrina, en Brasil, estaba viviendo un cardenal brasileño que fue muy importante, fue el primado de la iglesia en el Brasil, el cardenal Geraldo Mayela Agnello, que murió hace unos días a los 89 años. Y durante la misa de exequias, que es una misa muy importante porque es la misa exequial de un cardenal, ¿no? El arzobispo de Londrina, Monseñor Jeremías Steinmetz, le dio la comunión a un jeque musulmán que vive ahí en Londrina y es el líder de una mezquita, no porque Londrina tenga una población muy grande de musulmanes, tiene una población de musulmanes, sino porque en general Arabia Saudita financia la expansión del Islam en los países que son más pobres, incluyendo América Latina, y financia estas enormes mezquitas. Entonces el jeque Ahmad Salema Hayagiri es el principal líder de esta mezquita, que tiene el nombre del rey Faisal, uno de los reyes recientes ya fallecidos de Arabia Saudita, ¿no? Obviamente cuando se vio esto, se vio la comunión, Monseñor Steinmetz publicó un comunicado en la que literalmente dijo la repercusión generada sobre la comunión administrada por mí al líder islámico, y quiero aclarar el caso. El asunto es el siguiente, por si acaso. Las normas de la Iglesia Católica establecen que no se debe recibir la comunión cuando una persona no es una persona católica. Ahora, yo sé que muchas veces se ha utilizado el ejemplo, por ejemplo, de San Juan Pablo II dándole la comunión al monje luterano Jacques Turian, uno de los fundadores del movimiento de Taizé, o Benedicto XVI dándole la comunión al otro abad luterano, también fundador de la comunidad de Taizé. Ambos murieron católicos, ¿no?, convertidos al catolicismo. Y en ambos casos se especula que el Papa, en un caso San Juan Pablo II, en el otro caso Benedicto XVI, sabían de esta conversión, y como el movimiento de Taizé busca ser un movimiento ecuménico, aunque ha sido muy exitoso entre católicos, pero busca ser un movimiento que junte a todos los cristianos en Europa, especialmente los jóvenes, estos dos fundadores de Taizé decidieron mantener, digamos, su conversión al catolicismo de forma privada hasta el final de sus vidas, ¿no? Lo que sabemos es que efectivamente, especialmente en el caso del segundo abad, él murió públicamente católico, ¿no? En el caso del padre Turian, o mejor dicho, del abad Turian, no lo sé, no lo recuerdo, prefiero no darlo por confirmado, pero en todo caso han sido excepciones que han estado a cargo de los papas, ¿no? Y precisamente para evitar situaciones de este tipo, el Papa Francisco dice que esa es una de las razones por las cuales se abstiene de repartir la comunión en general en las misas papales, ¿no? Ahora,
está también, digamos, impedido porque está en silla de ruedas, pero la decisión que ha tomado el Papa es esa decisión, el Papa Francisco, de no dar la comunión para evitar problemas de este tipo, donde el Papa termina siendo una ocasión como han sucedido en el pasado. O sea, han habido grandes crápulas políticos que son grandes crápulas, que tienen su foto recibiendo la comunión del Papa, ¿no? Del Papa Benedicto XVI, del Papa Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo II, del Papa Pablo VI, ¿no? Entonces, en consecuencia, las normas existen y las normas son claras. Una persona que no es católica no recibe la comunión. La mayoría de los hispanos que estamos en Estados Unidos sabemos que normalmente estos anuncios se hacen en las misas en el momento de la comunión, porque hay tantas personas que son de otras religiones que vienen a observar la misa católica o que son parientes de católicos, que están casados con católicos, pero que no han sido recibidos en la Iglesia Católica. Y en ese caso se recuerda dos cosas muy importantes. Ya hay un texto oficial que es parte digamos, del texto de los anuncios escritos por el episcopado norteamericano, donde se dice, primero, que para recibir la comunión hay que estar en estado de gracia, o sea, no estar en pecado mortal, haberse confesado recientemente, ¿no? Y en segundo lugar, para los hermanos que no son católicos, que se abstengan de recibir la comunión, pero pueden acercarse en la fila de la comunión con los dos brazos cruzados, palmas en los hombros, ¿no? Y recibir la bendición del sacerdote que está repartiendo la comunión o del diácono. En otras palabras, que no reciban la comunión. Y en la mayoría de nuestros países en América Latina no tenemos esto porque, en primer lugar, la gente que está en pecado suele saber, aunque falta todavía mayor catequesis, pero la gente que no está en pecado suele saber que ellos pueden permanecer en oración y hacer una comunión espiritual y no acercarse en pecado a la comunión. Y normalmente no hay tantas personas no católicas como para que se acerquen a recibir la comunión sin ser católicas. Entonces, después de esto, lo único que quedaba para el arzobispo de Londrina, el arzobispo Steinmetz, fue decir, mira, fue un error, no le debí dar la comunión al jeque musulmán sabiendo que es un jeque musulmán, ¿no? Pero en vez de decir esto tan directamente, el arzobispo brasileño tiene toda una explicación diciendo que el jeque era amigo del cardenal Mayela Agnello desde la década de los 80, y acá cito textualmente, como un amigo apesadumbrado por el entierro de otro amigo, el jeque es un hombre conocido en varios ámbitos de la sociedad y mantiene una respetuosa relación con la Iglesia Católica. Muy bien, aplausos, está conmovido, su amigo se había muerto, pero ninguna de esas es razón emocional para justificar cambiar la naturaleza de lo más sagrado que tiene la Iglesia, que es la Santa Eucaristía. La Eucaristía es para los católicos que están en estado de gracia, ¿no? Y lamentablemente el arzobispo de Londrina a medias dice, ¿no? Las imágenes de la transmisión de la Santa Misa muestran al jeque Mahairi recibiendo la Eucaristía de mis manos, pero no lo muestran consumiéndola. Ante la repercusión de estas imágenes, encargué al vicario general de la Arquidiócesis de Londrina, el padre Rafael Solano, que hablara con el jeque para aclarar la situación. Y Monseñor Steinmetz después señala que el jeque efectivamente recibió la comunión, pero obviamente recibió la comunión, que la imagen no lo vean a él consumiendo la comunión, cuando la comunión la reciben en la mano, y ahí es porque tantos hermanos, digamos, critican el hecho de que la comunión se recibe en la mano porque se presta a alguno de estos abusos, ¿no?
El jeque dijo que lamentó profundamente lo ocurrido, pues su deseo no era irrespetar a la Iglesia Católica. Punto. Eso es lo que había que hacer. El jeque no debió recibir la comunión, pero que no reciba la comunión no es algo que él debía saber necesariamente, es algo que los católicos, especialmente las autoridades católicas, debieron haberle dicho para que él sepa cómo se hacen los avisos. Y en los avisos en Estados Unidos se hacen precisamente para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero porque el jeque era gran amigo y porque se lleva muy bien con todo el mundo y respeta a la Iglesia Católica, eso no le permite recibir la comunión, y el arzobispo mismo, que es el protector supremo del sacramento, es el que le corresponde darle una bendición, es decir, hacer un gesto alternativo que evite, digamos, la ofensa, pero que no permita la ofensa mayor, que es darle la Eucaristía a una persona que no cree que es la presencia real de Jesucristo, ¿no? Entonces, el jeque dijo, fui a mi banco y ahí me senté y consumí la Eucaristía, y Monseñor Albano, hacía muchos años, o sea, como el obispo anterior, que también era su amigo, muchos años le había explicado que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, que es considerado un profeta para el Islam. O sea, acá es donde el arzobispo, en vez de decir, oye, metí la pata, perdón, disculpa, hace esta jugarreta y dice, bueno, en realidad los musulmanes sí creen en Jesucristo. Y decir que los musulmanes creen en Jesucristo es una estafa. ¿Por qué, hermanos? Porque creen que Jesucristo es un profeta. El que cree que Jesucristo es un profeta, un gran profeta, ¿no? Y creen que la Virgen María fue efectivamente virgen y le dio a luz. Eso no cambia el hecho de que ellos crean que Jesucristo no es el verdadero Hijo de Dios. No lo creen. Y en consecuencia no creen en la presencia real de la Eucaristía. Entonces, cuando citan al jeque diciendo, yo sí sé que los cristianos creen que, eso no sirve para resolver el problema. El problema es que él no cree, si no, no sería jeque, pues si no hay ningún problema con que él no crea, el problema es con que le den la Eucaristía. Y peor aún es cuando el arzobispo, después de decir, bueno, que después de esclarecidos estos puntos, ¿no? O sea, que el jeque se acercó de buena fe, que era amigo, que estaba dolido por la muerte del cardenal Mayel Agnello, eso no aclara nada, ¿no? Él comienza a citar el documento del Papa Francisco del 2022 sobre la liturgia, la Desiderio Desideravi, ¿no? Y cita el número 6 del texto diciendo, cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él, Dios, tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el jeque? ¿No? Porque es la Desiderio Desideravis del Papa la escribió el Papa Francisco con el fin de poner fin a la batalla de cómo se celebra la Eucaristía y movernos en la dirección de una reforma de la misa del Novus Ordo, ¿no? Para que sea una misa dignificada. Entonces es un documento clarísimamente intracatólico. Monseñor Statements luego cita el número 65 de la misma Desiderio Desideravis, donde dice el Papa Francisco: abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua, conservemos el deseo continuo de que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Y muy bien, muy bonita cita, pero ¿qué tiene que ver con un jeque árabe? No tiene nada que ver. Porque una vez más, ese documento es un documento claramente intracatólico. No. Recordemos que el
el Código de Derecho Canónico, en el número 844, dice: los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben lícitamente de los ministros católicos. O sea, no podrían invitar al jeque a dar la comunión, ¿no? El número 1355 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la comunión, precedida por la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro, ¿no?, y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Ahí están citando Juan 6:51, ¿no? Y el Catecismo cita a San Justino diciendo: llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento y si no vive según los preceptos de Cristo. Punto aparte. Entonces, cometer un escándalo por descuido, no, yo no culpo al arzobispo de mala fe, es simplemente descuido. Y el descuido no es poca cosa, hermanos, porque la falta de reverencia a la Eucaristía es trágica. Los grandes santos eucarísticos, todos aquellos que han tenido visiones o que no han tenido visiones, pero han escrito sobre la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, ¿no?, y explican el profundo dolor de Jesucristo de no ser suficientemente respetado en la Eucaristía. Es decir, por ejemplo, de que los católicos no vayamos a adorarlo en la Eucaristía. O sea, ya es una ofensa para el Señor el ignorarlo, cuanto más el darlo impropiamente a una persona para simplemente no ofenderla porque es alguien importante en la sociedad. Eso no corresponde. Entonces, cuando el arzobispo Steinmetz trata de justificarlo a través de explicar unas circunstancias que hacen entender por qué este señor, ¿no?, el jeque, se puso en la cola de comunión, ¿no?, estaba conmovido, para él era importante, etc. Y luego cita dos pasajes de la Desiderius Desideravis del Papa Francisco que no tienen nada que ver con que un musulmán reciba la comunión, ni siquiera con un evangélico reciba la comunión, no tienen nada que ver. Entonces sí, es muy bello, habla de la importancia de la comunión, habla de la importancia de que no nos estemos peleando entre los católicos por la Eucaristía, por la comunión, pero no tiene nada que ver para justificar que se lo dé a un jeque. ¿Estuvo bien o no estuvo bien? No estuvo bien, punto, que lo diga y que tome las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Así es como aprendemos los católicos, sobre todo cuando una autoridad eclesiástica reconoce: bajo mi responsabilidad se cometió este error, no se va a volver a cometer. Entonces, esa justificación a medias es trágica. Y es trágica precisamente porque trata de poner explicaciones y justificaciones humanas, incluso mundanas. Es decir, pobrecito, él quería a Mayel Añelo, él es musulmán y le habían explicado, entonces sabe lo que los católicos piensan, etcétera, etcétera. No es razón suficiente para que él reciba la Eucaristía. Nosotros necesitamos recuperar la reverencia de la Eucaristía. Los objetivos de la reforma eucarística no se van a hacer realidad nunca si no comenzamos por respetar la Eucaristía y si ese respeto no comienza por nuestras autoridades eclesiásticas. Que tengas un buen día.